Nos vamos a Copiapó. Esta vez partimos a Copiapó con la Lina y vamos a hacer un viaje demasiado entretenido por el norte. Estoy emocionada. Hoy vamos a tener un día relajadito. Mañana empieza ya más aventurero. Partimos nuestro viaje por la región de Atacama, alojando en el Hotel Huara. Nos vamos derechito a almorzar porque venimos muertos de hambre. A 15 kilómetros de Copiapó se encuentra este hotel boutique que no pertenece a ninguna cadena, sino que es un emprendimiento familiar y ha sido reconocido por revistas de viaje como Condé Nast Traveler como un oasis del desierto. Fue el punto de partida perfecto para este viaje, un día de descanso antes de comenzar con la aventura de recorrer alguna de las zonas más remotas de esta región. Buenos días, nos despedimos del Hotel Huara y partimos hacia nuestra primera aventura en la zona. Nos vamos por el día a Chañaral de Aceituno. Nos fuimos por el día con Geoturismo Licanantay, una agencia local que tiene una gran variedad de opciones de tours por la región. Nos demoramos como 3 horas y media y en el camino tuvimos la suerte de ver 3 cóndores súper de cerca. Nos enteramos que hay bioluminiscencia en Bahía Inglesa, así que este tour se va a alargar aún más y estamos así con los dedos cruzados para que podamos ver. Técnicamente la mejor opción para visitar Chañaral de Aceituno es viajar desde la ciudad de La Serena. Puedes irte en dirección hacia Punta de Choros y te demora solo 1 hora y media en llegar. A nosotros nos tomó harto más tiempo que eso, pero nuestro punto de partida tenía que ser Copiapó porque nuestro panorama de después es hacia la cordillera. Apenas llegamos a Chañaral de Aceituno, partimos hacia Minque Expediciones para comenzar con nuestro tour de avistamiento de ballenas. Comenzó la aventura. Este tour fue una experiencia increíble. Cuesta 20.000 pesos por persona. Estuvimos más o menos 3 horas navegando y vimos 11 ballenas. Fue una locura. La temporada de cetáceos comienza en noviembre y termina a principios de abril. Y en este día tuvimos la suerte de ver mucha fauna marina. Vimos ballenas fin, jorobadas, varios cachalotes y además pudimos avistar 2 tortugas, que es súper raro. Toda esta zona forma parte de la Reserva Nacional de Pingüino de Humboldt. Fue una experiencia maravillosa. Este archipiélago es conocido como el Galápagos chileno porque alberga uno de los ecosistemas marinos más ricos del mundo. Por esta zona transitan más de 560 especies marinas. Si bien el 80% de los pingüinos de Humboldt viven en Chile, actualmente se encuentran en peligro de extinción, por lo que se hace aún más necesaria la protección de esta zona. Demasiado bueno. 100 de 10, delicioso. Llegamos a nuestro alojamiento, fue un día brutal de lindo. Tenemos demasiada suerte, vimos como 10 ballenas en total, una locura, nunca pensé que iba a ser así. Y justo vimos en redes sociales que hay un fenómeno que no pasa casi nunca en realidad, es súper difícil de ver y es de bioluminiscencia, así que vinimos, nos estamos tomando un cafecito, vamos a descansar un rato y nos van a pasar a buscar como a las 11:30 de la noche para ver si es que tenemos suerte y podemos ver eso que está acuático y está pasando ahora en Bahía Inglesa. Segundo tourcito del día, a ver si tenemos suerte con la bioluminiscencia. Este fenómeno es súper raro y justo pasó cuando nosotras estábamos en la región, así que nos subimos de nuevo al auto, manejamos durante 1 hora para llegar hasta Bahía Inglesa a ver si es que teníamos suerte. Ay, mira, ese fue hermoso.
Visualmente es un resplandor de color azul súper intenso en el agua que se ve justo donde rompen las olas. Se produce por la presencia de microorganismos marinos del género Noctiluca. Eran casi las 2 de la mañana y nosotras decidimos meternos al mar igual, porque esta es una experiencia tan única que no sabes si vas a volver a verla en tu vida. Estoy agotada. Pero fue una experiencia increíble. Sí. Buenos días. Estamos partiendo nuestro nuevo día por acá en la región de Atacama. Desde tempranito, anoche dormimos nada. Miren esta cara. Me maquillé un poco para que pase piola, pero está dura la cosa. Paramos en el camino, llevamos como 3 horitas y nos venimos durmiendo. Todo el rato. Sí, así que se nos ha hecho corto. Eso compensa la falta de sueño después de nuestra natación nocturna. Paramos a almorzar por aquí y después vamos a seguir nuestro camino. Esto es bien en altura, así que vamos de a poquito, vamos parando, viendo cómo nos sentimos y de ahí seguimos. Estaba deliciosa nuestra cazuelita. Fue así como comenzamos este día en dirección al Salar de Gorbea, una joyita escondida en el norte de Chile, y nos fuimos muy bien acompañadas junto a Gabriel de la agencia Turismo Atacamensis. Álvaro y Gabriel son 2 hermanos que nacieron en esta región y que hoy se especializan en turismo de alta montaña. Yo los conocí a principios del año 2020 cuando tuve la suerte de viajar por primera vez al Salar de Pedernales, otra de las maravillas que tiene esta región. Para calmar mi sed. A esta zona se la conoce como la Puna de Atacama, una vasta planicie desértica de alta montaña que se encuentra sobre los 4.000 metros sobre el nivel del mar. Estamos llegando a un lugar que de verdad parece como que estamos en otro planeta. Es que es una locura estos paisajes. No había visto algo así en ningún otro lado de Chile, ni del mundo. Si bien estos paisajes son remotos y muy áridos, te sorprende con sus volcanes, sus salares, lagunas y con una biodiversidad que se ha adaptado a estos lugares tan extremos. Estar acá se siente como estar en otro planeta. Llegamos al Salar de Gorbea y nos vamos a hacer una pequeña caminata a unas lagunas verdes preciosas que hay por acá. Las intensas tonalidades de las lagunas que hay en el Salar de Gorbea se deben a la composición de la tierra y a la actividad volcánica. Además de la alta concentración de sales, hay presencia de minerales como hierro, magnesio y principalmente azufre. Este lugar es de otro planeta. ¡Oso! ¡Miren los colores! Y después de haber recorrido la zona durante todo el día, llegamos al lugar donde pasaríamos la noche. ¿De lujo nuestra comidita? Sí, la comida está de lujo. Sí. Al día siguiente partimos bien temprano, camino a ver las lagunas altiplánicas del Salar de Agua Amarga. Estas son bien parecidas a las del Salar de Pedernales. Rodeadas de sal y en medio de una vasta inmensidad, te sorprenden con sus tonos turquesas, verdes y sus formas. Es muy raro. Este lugar, además de estar a 4.000 metros sobre el nivel del mar, tiene un clima extremadamente seco. Por eso es importante beber mucha agua y usar protector solar constantemente. Son muchas lagunas, todas distintas, todas hermosas, con tonalidades diferentes de azul, de verde. ¡Qué lindo! Es mágico. Miren esta locura. Estas son formaciones estromatolíticas. Son estructuras formadas por cianobacterias hace más de 3.500 millones de años, siendo una de las evidencias de vida más antiguas en la Tierra. Lo que ven por ahí atrás, un volcán.
Los salares existen debido a la combinación de cuencas cerradas, alta evaporación y minerales volcánicos, formando depósitos de sal donde el agua llega pero no tiene salida al mar. En la altiplanicie de Chile hay más de 50 salares, entre los que se encuentran algunos de los más grandes del mundo. Modo exploración activated. Este lugar se ve así por la concentración de minerales que tiene, y tiene principalmente azufre, magnesio, y eso le da como este color amarillo que parece de otro planeta. En estos paisajes de la Puna se encuentran los majestuosos humedales andinos, complejos sistemas de biodiversidad con salares, termas, ríos y lagunas. El Salar de Gorbea es uno de los paisajes más singulares y menos visitados de la región de Atacama. Y es que para conocer este lugar y vivir esta experiencia única pero desafiante, no se trata simplemente de tomar un tour, sino de formar parte de una expedición de varios días. Se trata de un entorno extremo donde no hay carreteras, poblados ni conexión a internet. Por lo mismo, no es un lugar que puedas visitar por cuenta propia. Es clave contar con guías especializados. ¡Qué emoción estar acá! ¡Estoy feliz! Mis ojos no pueden creer lo que estoy viendo. Impresionante este lugar. Siento que este lugar para mí hace que todo este viaje, la altura, las horas en el auto y todo, valga la pena, pero demasiado. Chile realmente lo tiene de todo. Y qué emoción poder mostrarles este lugar en un episodio de Chile Secreto. Oigan, esta cuestión ha sido nuestra salvación. Una batería super power con la que he podido cargar el dron y todo. Estamos como en la última parte ya del viaje, que es para ver una lagunita amarilla que no habíamos alcanzado a ver ayer. Y después empieza el camino de retorno. Ha sido un viaje hermoso, de verdad, que ese lugar donde estuvimos recién en el Salar de Gorbea es una locura. Creo que es uno de los lugares más hermosos que he visto por acá en Chile. Y después de haber recorrido la zona por 2 días completos, nos tocó ir de vuelta hacia Copiapó. Llegamos al aeropuerto, llegó la hora de despedirnos de esta región hermosa que nos deja llenas de recuerdos bellos. Así que les dejo demasiado recomendado este destino, que fue una maravilla. Vengan, chiquillos, y conozcan este, que es uno de los destinos secretos más hermosos que tiene Chile. ¡Mua! ¡Adiós, Copiapó!